amigos oyentes, una vez más estamos con ustedes para tocar esta vez el tema el sacerdocio del creyente. Para eso vamos a dar lectura a Génesis capítulo 18, versículo 17 en adelante. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese pueblo por amor a ellos. Abraham replicó y dijo, y aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaren de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hay ahí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí que ahora he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20. No lo destruiré, respondió por amor a los 20. Volvió a decir, no se enoje mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren 10, no lo destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ahora Génesis capítulo 19, verso 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. El sacerdocio no es un título reservado para una élite religiosa. Es el llamado de todo aquel que conoce a Dios. Ser sacerdote significa estar en medio, tener una mano extendida hacia el trono de la gracia y la otra hacia un mundo que se rompe. Abraham, el amigo de Dios, nos enseña que el verdadero sacerdote no es quien se aísla para ser santo, sino quien se acerca a Dios para salvar a otros. Dentro de ese punto vamos a ver algunos puntos importantes para ir entendiendo poco a poco. Primero, como primer punto vamos a ver la intimidad. Antes de que Abraham intercediera por Sodoma, Dios decidió no encubrirle lo que iba a hacer. Ahí podemos notar la amistad de Dios con Abraham. El sacerdocio nace en la comunión. Dios comparte sus planes con aquellos que caminan cerca de Él. Cuando Dios nos permite ver el pecado o el juicio que viene sobre nuestra sociedad, no es para que juzguemos, sino para que nos preparemos para interceder. Entonces, qué importante es entender eso, la intimidad con Dios. El sacerdote debe tener una intimidad con Dios. Segundo lugar, el sacerdote está llamado a la intercesión. Debemos tener ese corazón de intercesión. Abraham se acerca y comienza un regateo sagrado, podemos decirlo así. Aquí vemos las características de un intercesor. Podemos ver aquí
la osadía de Abraham con mucha humildad. Abraham reconoce que es polvo y ceniza, pero no retrocede. El sacerdote se atreve a pedir lo imposible porque confía en el carácter de su Dios por la intimidad que él tiene. También podemos decir que él apela a la justicia y a la misericordia de Dios. Abraham no pide que el pecado sea ignorado, sino que los justos sean preservados. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Es la pregunta que hace aquí Abraham. Pero notamos también aquí algo muy interesante, la persistencia. De 50 a 10. El sacerdote no se rinde fácilmente. Insiste hasta que el corazón de Dios y el suyo laten en el mismo ritmo. Qué importante es que el sacerdote siempre tenga en mente la intercesión por aquellas personas que están a punto de ser destruidas o aquellas personas que van camino al infierno. En tercer lugar, podemos ver el resultado, la memoria de Dios. En Génesis 19:29 hemos visto, y se acordó, ¿no?, Jehová de Abraham. Este es el versículo clave que conecta la intercesión con la salvación. Mientras Sodoma ardía, algo sucedió en el cielo. Dice la Escritura que Dios se acordó de Abraham. El texto no dice que Dios se acordó de Lot por sus méritos, que eran pocos, sino que él rescató a Lot porque se acordó de la oración de Abraham. Qué interesante notar eso. Hoy en día muchas personas han sido salvadas humanamente, protegidas humanamente, por la gracia y la misericordia de Dios, por la intercesión de un sacerdote, por la intercesión de un padre que se convierte en sacerdote, o de una madre o de un hermano en la fe que está clamando por otra persona. Muchas veces las personas que amamos están a salvo hoy en día. No es por su propia fe, sino porque hay un Abraham en sus vidas que no ha dejado de clamar por esas personas. ¿Cuántos en el día de hoy son como Abraham, intercediendo, clamando por otras personas? Y aquí nosotros podemos decir, en el día de hoy, quizás hoy te sientas cansado de orar por ese hijo que no vuelve, por ese esposo que endureció su corazón, o por nuestra nación que parece ir directo al abismo. Vemos tanta violencia, vemos tanta desgracia, tanta muerte, vemos a personas con pensamientos totalmente contrarios a la palabra de Dios. Quizás necesitamos ser como Abraham. Abraham intercedió por Lot, Sodoma y Gomorra. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día nos estamos convirtiendo en sacerdotes por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra propia familia? Es interesante que en Génesis 19:29 Sodoma fue destruido por su pecado, sí. El humo subió de la tierra como un horno humeante. Parecía un fracaso. Pero en medio de las cenizas había un hombre caminando hacia la libertad porque alguien en silencio de la montaña había clamado. Déjame decirte algo. Tú y yo somos sacerdotes. Y tu sacerdocio es el hilo invisible que sostiene la vida de aquellos que no saben orar por sí mismos. Así que yo te pido, no dejes de interceder, no dejes de clamar. Tus lágrimas no son debilidad, son el perfume que llena la copa de oro en el cielo. Cuando tú te pones de rodillas, Dios se acuerda de tus seres queridos. Quizás
ellos nunca lo sepan. Quizás nunca te den las gracias, pero un día, en la eternidad, descubrirán que están allí porque tú te negaste a soltar la mano de Dios hasta que lo vieras a salvo. Así que yo te animo en esta oportunidad, sé el sacerdote de tu casa, sé el Abraham de tu nación, sé el Abraham de esta generación, porque mientras haya alguien que ore, todavía hay esperanza en medio de la desgracia. Yo te animo a seguir clamando por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra familia y por amigos, personas que conocemos que no tienen a Dios. Que Dios te bendiga.